Esperen que voy a... Bueno, chicos, vamos a ver hoy tejidos orgánicos, ¿sí? Vamos a tratar de abordar generalidades de epitelio, de tejido conectivo, de músculo y nervio, ¿sí? Músculo y nervio, por ahí músculo ustedes ya han tenido algunos grupos, la clase con el profe Matías, perdón, el profe Lucas, la parte anatómica, ¿sí? Tejido muscular, habló de músculo, grupos musculares, ¿sí? Lo que, lo que yo voy a profundizar en realidad es hablar sobre la parte de tejido, ¿sí? Mostrar imágenes y poder comparar un poco. Pero tanto la parte de tejido muscular como el tejido nervioso lo vamos a dejar un poco para las mujeres correspondientes, ¿sí? Donde en la número 12 y en la número 6 estaríamos hablando de tejido nervioso y en la 12 sobre el músculo, ¿bien? Igual ahora, al terminar la clase, yo al último voy a hablar un poquito acerca de los tejidos, pero donde más hoy voy a mostrar es un poquito, sacar las dudas de los chicos que participaban en laboratorio, ¿sí? Sobre epitelio, y la parte de tejido conectivo, que es por ahí lo más grueso. Después los otros tejidos se profundizarán en cada una de las subpes correspondientes, ¿sí? Y los chicos que tienen todavía la práctica, que se puede cancelar el viernes a la tarde, ahora cuando termine la clase yo les voy a mandar las posibilidades, ¿sí? Para que también puedan elegir, ¿sí? Ya estaríamos finalizando con todos los grupos de práctica, ¿bien? Vamos a empezar con la definición de tejido de vuelta. Vamos a repasarla entre todos. ¿Qué es un tejido? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que era un tejido. Bien, un conjunto de células que tiene un mismo origen embriológico. ¿Y qué más? Una misma función. ¿Está? Entonces, acuérdense que un tejido es un conjunto de células que comparten función, ¿sí? Que comparten función y presentan un mismo origen embriológico. Bien, un mismo origen embriológico. ¿Sí? Esa sería la definición de tejido. Ahora, por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos que definir acá a los tejidos, es decir, al epitelio, al conectivo, al músculo y al nervio, tenemos que decir de qué capa del embrión vienen. ¿Sí? ¿De qué capa del embrión están viniendo? Entonces, ustedes saben que los tejidos orgánicos, son 4. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular. ¿Bien? Entonces, tejido epitelial y conectivo lo empezamos a estudiar ahora, pero lo vamos a abordar en crecimiento y desarrollo en la UP número 3 y en la UP número 4. ¿Sí? Tanto en la unidad 3 como en la unidad 4 vamos a abordar la profundización del tejido epitelial y el conectivo. ¿Bien? Ahora, el tejido nervioso lo vamos a estudiar en la UP 6, 7, 8 y 9, que son las unidades del sistema nervioso. Y el tejido muscular lo vamos a estudiar en profundidad en la UP 12 y 13, que son las unidades donde se va a trabajar el sistema óseo-mioarticular. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a detenernos a analizar en profundidad las características del tejido epitelial y del tejido conectivo. ¿Bien? Yo voy a definir ahora el tejido epitelial como conjunto de células que derivan del ectodermo, va a ser la capa del embrión de la que deriven, ¿sí? Que derivan del ectodermo
y presentan escaso o nulo espacio intersticial. ¿Está? Entonces, decimos que el tejido epitelial es un conjunto de células que derivan del ectodermo. El ectodermo va a ser la capa del embrión. Y que presentan escaso nulo espacio intersticial. ¿Sí? Y acá viene lo que yo les decía el otro día a los chicos que estuvieron en el laboratorio, que es lo que nosotros miramos en el microscopio. ¿Sí? En el microscopio nosotros miramos para darnos cuenta de que estamos ante un tejido epitelial, de que hay escaso o nulo espacio entre las células. ¿Sí? No tiene que haber casi luz entre esas células. ¿Bien? Entonces, ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes. Bien. Fíjense, ahí tenemos la definición general de tejido epitelial. ¿Sí? El tejido epitelial, además de derivar del ectodermo y presentar escaso espacio entre sus células, fíjense que tiene varias funciones. Sirve para proteger al organismo, sirve para justamente hacer transporte de la superficie, es decir, justamente va a tener funciones de llevar alguna sustancia de un lado a otro, permite la absorción y la secreción. Cuando yo hablo de protección, por ejemplo, hablo de la piel. ¿Sí? La epidermis es un ejemplo. La capa más superficial de la piel es un ejemplo de protección del tejido epitelial. Ahora, cuando yo hablo de transporte superficial, me voy a referir a que hay ciertas células epiteliales en su membrana plasmática tienen algunas proteínas que permiten el flujo de sustancias. Entrarle y entrarle. Cuando yo hablo de absorción, ¿a qué me refiero con absorción? Me refiero al pasaje de sustancias desde la luz a la sangre. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte digestiva. Cuando tengamos que analizar digestión, en nutrición, vamos a ver que la digestión va a ser el proceso químico que realiza el tubo digestivo en la degradación de los alimentos. Y cuando lleguemos de un alimento a lo más chiquitito en moléculas, eso va a llegar al intestino y del intestino de la luz, esas partículas tienen que pasar a la sangre. El mecanismo por el cual pasa de la luz a la sangre una sustancia se llama absorción. ¿Sí? Absorción. Entonces, la absorción se va a dar a nivel de las células epiteliales del intestino, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, secreción, vamos a hablar de las glándulas. ¿Sí? Vamos a tener células que tengan la capacidad de liberar sustancias a un conducto o al torrente sanguíneo. Entonces, si el tejido epitelial cumple funciones de secreción, para nosotros es una glándula. Entonces, teniendo en cuenta todas estas funciones que realiza el epitelio, vamos a decir que se van a clasificar funcionalmente en el tejido epitelial de revestimiento o tejido epitelial glandular. ¿Sí? Ahora lo voy a volver a hacer en el pizarrón para que lo analicen. Ahora, ahí tenemos algunas características del epitelio. ¿Ven? Por ejemplo, ustedes pueden ver la primera imagen, donde vemos los colores rosados y violetas, normalmente. Y en la primera imagen ustedes van a ver que entre sus células no hay espacio. ¿Sí? Ustedes están viendo esta primera imagen. ¿Ven? Acá. Fíjense, núcleo, núcleo, todas son células. Bueno, fíjense que entre esas células no hay espacio. ¿Sí? Entonces ahí está la definición de que justamente las células epiteliales son aquellas células que presentan escaso o nulo espacio intersticial. ¿Sí? Entonces, en esa primera imagen donde está el cursor, ustedes están viendo una celulita al lado de la otra, están como pegadas, ¿sí? Como que no hay espacio entre ellas. Ahora, la célula, fíjense que siempre se va a sentar sobre una lámina basal, que sería esta.
Es decir, toda célula epitelial siempre se va a apoyar sobre otro tejido. ¿Sí? Siempre que ustedes vean un epitelio, abajo de un epitelio van a encontrar tejido conectivo. Ese tejido conectivo ahora lo vamos a analizar de qué características tiene. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice la definición, siempre sobre una lámina basal vamos a encontrar tejido conectivo, es decir, ahí se está apoyando el epitelio. ¿Sí? Otra de las características es que el epitelio es avascular. ¿Sí? ¿Qué significa que es avascular? Avascular significa que no tiene vasos propios. ¿Bien? No tiene llegada de sangre por sí mismo. Entonces, como yo les explicaba en el laboratorio, ese concepto avascular, esas células epiteliales que yo observo acá se van a nutrir de esta laminita, de esta membrana que la protege o que está abajo, que es el conectivo. ¿Ven? Entonces, del tejido conectivo este se van a nutrir y se van a alimentar todas estas células. ¿Por qué? Porque este tejido sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, ese tejido conectivo que estamos viendo acá, sobre el que se apoya la célula, sí tiene llegada de sangre. ¿Está? Entonces se van a alimentar por un proceso químico que se llama difusión o movimiento de partículas. ¿Sí? Ahora, fíjense que dice tiene escasa matriz extracelular, es decir, espacio, tiene un origen embriológico que sería el ectodermo y se van a especializar según la función. Ahora, ¿cómo se unen esas células? Fíjense esa imagen. ¿Cómo tengo unida una célula con otra? Porque la definición es que las células epiteliales estén unidas, no estén separadas. Entonces van a haber proteínas, como ustedes pueden observar en el esquema, acá, entre una membrana y otra, de otra célula, van a haber proteínas que las unen. Y esas proteínas se llaman gut junction, ¿sí? Son uniones proteicas que se van a dar justamente entre esas células. ¿Bien? También el nombre que reciben es el de desmosoma. También se le puede llamar a esa proteína desmosoma. ¿Sí? Desmosoma, unión proteica intercelular o unión GAP, más corto, son justamente las proteínas que mantienen unida una célula con otra. Entonces, debido a que una célula con otra está unida, no hay espacio entre ellas, están pegadas una al lado de la otra. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el intestino y en el estómago, las uniones están estrechas. ¿Sí? Y, por ejemplo, los desmosomas son aquellas proteínas que tienen mayor resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que entre una célula y otra va a haber un proceso que las une, que es justamente una sustancia proteica. ¿Bien? Entonces, por eso estamos viendo, ¿ven? Acá tenemos una célula epitelial. Esta es una célula epitelial y acá tenemos otra. Fíjense que entre membrana y membrana va a haber proteínas que la están uniendo. Y esto se lo llama unión GAP, desmosoma o gut junction, como le quieran decir en inglés. Estoy medio malo con el inglés, pero bueno. La unión GAP, le decimos unión GAP y listo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Hasta acá cómo están unidas una a otra con la célula. Esto es importante, ¿sí? Cómo es el medio unión. ¿Sí? Entonces, fíjense, volvemos acá. ¿Ven? Ustedes vuelven al dibujo de la imagen histológica, como se vería, y ustedes van a ver que son una célula al lado de la otra. Entonces, ¿cómo están unidas? ¿Por qué no hay luz acá? ¿Por qué no veo luz en el medio? Porque justamente hay proteínas que las están uniendo, ¿sí? Que las mantienen unidas. Y acá sí vamos a ver luz porque hay tejido conectivo. ¿Sí? Ahora, ahí viene la clasificación. Yo lo voy a hacer en el pizarrón un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, los epitelios, como dijimos desde el punto de vista funcional, se pueden clasificar como de revestimiento o se pueden clasificar de tipo glandular. Los de revestimiento, ¿sí? Se pueden clasificar según la forma de la célula, plano, cúbico, prismático, columnar, y se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de capas de célula, en simple, pseudoestratificado o estratificado. ¿Bien? Entonces, esto lo voy a hacer un poquito en el pizarrón.
voy a hacer el dibujo mejor en el pizarrón. Entonces, nosotros tenemos la definición, ¿no? Una célula epitelial, una célula epitelial, una célula epitelial, ¿no? Esas células se van a unir, ¿ven? Por las uniones nexo. Y siempre se van a apoyar sobre, o se van a sentar sobre una lámina basal, ¿ven? Entonces, ustedes acuérdense que van a tener la célula epitelial, la membrana basal, o lámina propia. Entre esas células aparecen las uniones nexo o gap, o también se les llaman desmosomas, que son proteínas, dijimos, mantienen unidas a ella, ¿sí? Y la membrana basal o la lámina propia, recuerden que es tejido conectivo. Ahora vamos a definir lo que es tejido conectivo. ¿Bien? Entonces, siempre el epitelio debajo va a tener, recuerden, tejido conectivo. Siempre debajo de un epitelio tiene que haber tejido conectivo. ¿Sí? Ahora, dijimos que el epitelio es avascular. ¿Sí? Dijimos que el epitelio es avascular. ¿Qué significa avascular? Que no tiene vasos propios. Pero el que tiene vasos propios, como yo explicaba en el laboratorio, va a ser el tejido conectivo de la membrana basal. Ese tejido conectivo que está por debajo de todo el epitelio sí tiene llegada a vasos propios. Entonces, justamente, estos vasos sanguíneos, que son del tejido conectivo, ¿bien? Van a traer nutrientes, oxígeno, a la membrana basal. Y eso va a generar que entre este espacio, ¿sí? Entre este tejido y este otro, se genere un delta C, es decir, una diferencia de concentración. ¿Sí? Esa diferencia de concentración nos dice que en un espacio y en otro hay diferencias en cantidad de sustancias. ¿Sí? Delta C significa diferencia de concentración. ¿Sí? Así vamos a llamar a la diferencia de concentración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, diferencia de concentración, hay una membrana que separa, como ustedes saben, las características de la membrana plasmática separa el organismo en dos compartimentos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener en un lado el LIC y por otro lado voy a tener LEC. Líquido intracelular, líquido extracelular. ¿De acuerdo? Supónganse que en el LIC solamente tengo 3 partículas y en el LEC tengo toda esta cantidad de partículas. Ahí, gracias a la existencia de una membrana plasmática, yo puedo decir que hay diferencia de concentración entre la cantidad de partículas. ¿Cuántas partículas tiene el LEC? ¿El LEC tiene más partículas que el LIC o el LIC tiene más partículas? El LEC. Entonces yo voy a decir que el LEC es mayor que el LIC en concentración. ¿Sí? Entonces ya ahí tengo una diferencia de concentración y cantidad de partículas. Entonces, cuando ustedes ven que en un espacio separado por dos membranas existe diferencia entre la cantidad de partículas que tiene un espacio con el otro, eso se llama diferencia de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Como el LEC tiene más partículas que el LIC, las partículas se van a mover de donde hay más a donde hay menos, porque van a buscar el equilibrio químico. ¿Tá? Entonces, esto genera un movimiento de partículas de mayor a menor concentración y esto recibe el nombre de difusión.
Entonces, fíjense cómo yo, explicando epitelio, puedo hablar de química, puedo hablar de física. Es decir, me estoy metiendo en las otras unidades progresivas. Es decir, cuando ustedes tengan que explicar un epitelio, probablemente tengan que decir todo esto. Y todo esto ayuda justamente a mencionar o demostrar en un examen con el tutor, ¿sí?, que ustedes tienen un manejo de integración, ¿sí?, porque están discutiendo y explicando un tejido epitelial y en función de los conceptos físicos están sabiendo cómo se alimenta el tejido epitelial a partir de la capa basal sobre la que se apoya, ¿sí? Entonces, recuerden que a partir de ahora, cuando empecemos el cursado de crecimiento el día viernes, que ya van a recibir el horario, todo para que puedan venir, todo va a ser integrado, ¿sí? Van a tener los seminarios por separado, pero nosotros vamos a trabajar en la integración de contenidos, basadas en la unidad problemática, como así también en que todas las unidades puedan tener una integración. Ustedes puedan ir de una unidad a otra. Ese va a ser el objetivo, ¿sí?, para con ustedes. Bien, entonces, el movimiento de partículas va a ir del espacio mayor a menor. Eso se llama difusión. Pero esa difusión que se establece, por ejemplo, acá, ¿ven? Del conectivo al epitelio se va a pasar las partículas. Entonces, esa difusión que ocurre entre la membrana basal y el tejido epitelial se llama inhibición. Ese es el nombre que ustedes tienen que mencionar desde el punto de vista histológico para decir cómo se alimentan las células epiteliales del conectivo, ¿sí? Como el tejido es avascular, el epitelio es avascular, no el conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, las células epiteliales que no tienen vasos propios se terminan alimentando del tejido conectivo que está por debajo. Entonces, ¿cómo se alimenta? Por una difusión, por un movimiento de mayor a menor, en la concentración de partículas entre un espacio y otro, pero lo que hace el epitelio es como chupar, succionar, ¿sí? Y ahí viene inhibición. Inhibición es similar a succión, ¿sí? Entonces, como que estas celulitas están succionando esas partículas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Todos en casa? Sí. Bien. Vayan copiando eso, si no, no los voy llenando de datos. ¿Cómo? Claro, eso no requiere energía. Muy bien, eso lo vamos a ver en las próximas unidades, pero sí, exactamente, eso es cuando estudiemos mecanismo de transporte, vamos a ver eso. ¿Usa energía o no? La membrana va a ser pasivo o activo. En este caso, como se está moviendo un espacio donde tiene más o donde tiene menos, no necesita fuerza, no necesita una energía extra. Entonces, eso se va a llamar transporte pasivo, porque se está moviendo por la diferencia de concentración de las partículas. Ahora, si yo necesitaría moverme, por ejemplo, del LIC al LEC, de un espacio donde hay menor concentración a uno de mayor, es como que yo tengo algo que me está poniendo un freno. Entonces yo para vencer ese freno necesito una energía extra. Entonces me voy a transformar en un mecanismo de transporte activo. ¿Sí? Eso lo vamos a estudiar en la unidad número 3. ¿Sí?
A ver, voy a... Bueno, ¿esto lo puedo borrar? Sí. ¿Gradiente o diferente concentración? Es lo mismo. Gradiente es lo mismo. Se llama, en realidad, desde el punto de vista químico, sí, es el gradiente de concentración. ¿Sí? Ahora yo te lo doy como qué significa la delta C, diferencia de concentración. Pero la diferencia de concentración en química vos lo llamás gradiente. Gradiente químico, electroquímico, es lo mismo. Son sinónimos. Pero después vas a ver que lo vamos a charlar. Si son iones, se va a llamar gradiente electroquímico. Si las partículas no tienen carga, gradiente químico. Eso va a variar dependiendo de qué partículas sea. Muy bien, pero sí, son sinónimos. Entonces, los epitelios dijimos que se clasifican de revestimiento. ¿Está? Revestimiento y por otro lado glandular. ¿Sí? Los de revestimiento se van a clasificar según forma de la célula y según número de capas celulares. Por ejemplo, forma de célula. La célula puede ser plana o también se le puede decir pavimentoso. ¿Sí? Entonces, si la célula tiene forma plana, el epitelio es plano pavimentoso y es así. Bien, recuerden que siempre debajo de cada epitelio hay tejido conectivo, que es la membrana basal donde se apoya. ¿Está? Entonces tengo la célula plana y el tejido conectivo abajo. Otra forma es que sean cúbicas. Bien, que sean cúbicas. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Bien? Esto es cúbico. ¿Sí? Membrana basal abajo. ¿Qué otra forma voy a tener? Además de cúbica, voy a tener la cilíndrica, columnar, o también, por ejemplo, en el Sobota, suele decirle prismático. Porque depende del libro, prismática. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a ser esta célula? Así. ¿Ven? Cilíndrica, columnar o prismática, es lo mismo. Ahora, dentro de la cilíndrica, tenemos una subclasificación de una celulita en forma de copa. ¿Sí? Entonces, dentro de la cilíndrica tiene una subclasificación y si esa célula tiene forma de copa o de cáliz, forma de copa o cáliz, se le dice célula caliciforme. ¿Sí? Célula caliciforme. Ahora, según el número de capas celulares, yo puedo tener de una sola capa, una capa es igual a simple. Ahora yo puedo tener este. Fíjense acá. Ahí tenemos también una sola capa de células. Una capa, pero impresiona tener más. Impresiona o engaña.
tener más. A esto se lo llama pseudoestratificado. Bien, pseudoestratificado, todos juntos, en un momento así. ¿Está? Entonces, según la cantidad de capas celulares, si tiene una sola capa, es simple, como vemos acá, ¿ven? Simple plana, simple cúbica, simple cilíndrica. Ahora, fíjense, de acuerdo a la distribución de la célula, puede tener forma irregular, no tiene una forma definida, como la que recién vimos, y tiene los núcleos unos arriba que otros, uno más abajo, otro arriba, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Esa capa tiene una sola capa de células, pero por la distribución irregular de su forma, parecería tener más. Pero en realidad, cuando uno se pone a ver la parte de la célula, todas las membranas terminan apoyándose sobre la membrana basal. Entonces, como cada una de las células que están acá en este tejido epitelial, todas llegan, las membranas, al tejido conectivo, a la lámina basal, decimos que tiene una sola capa. ¿Sí? Entonces decimos, una capa por impresión a tener más capas es pseudoestratificado. Ahora, si yo tengo este tejido, acá sí veo varias capas. ¿Ven? Acá sí tengo varias capas de célula. ¿Ven? Entonces, fíjense que acá la membrana basal solamente está tocada, o la membrana basal es tocada por la última capa. Pero esta no tienen contacto. Acá sí, en el pseudoestratificado, todas las membranas tienen contacto. Por eso es pseudoestratificado. En el estratificado no. Más de 2 capas es estratificado. ¿Sí? Más de 2 capas sería estratificado. Eso se llama epitelio estratificado. ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir que el epitelio estratificado tiene forma, porque yo puedo decir que el epitelio estratificado puede ser plano, puede ser epitelio estratificado cúbico, cilíndrico, yo tengo que mirar la primera capa. La primera capa, a mí me va a decir qué tipo de epitelio estratificado es. Si yo tengo una célula plana en la primera capa, se va a llamar estratificado plano. Si yo tengo una célula cúbica, ¿sí? Toda una fila de células cúbicas, va a ser un estratificado cúbico. Es raro encontrarlo, pero son formas. Entonces, dependiendo de la forma de la primera capa de células, el nombre del estratificado que ustedes van a tener. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que en el laboratorio vimos estratificado plano? Y ustedes tenían que, cuando daban más aumento, tenían que observar la primera capa, es el ejercicio, y van a encontrar células planas. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? ¿En casa? Sí, profe.
Vamos bien hasta acá. ¿Sí? Cuando esté copiado, díganme, seguimos. Bien, fíjense entonces, ¿cuáles son las funciones que nos tiene que dar el tejido epitelial? Por lo tanto, el tejido epitelial sirve para protegernos, como es la piel, primera imagen. Segunda función, absorción, también es similar. Se puede ser similar a esta imagen, a la tercera. Secreción, van a ser las glándulas, van a ser células que liberen sustancia a un conducto o a la sangre. Pueden encargarse de la filtración, es decir, separar lo que no corresponde para la célula y eliminarlo en forma de desecho. O sensorial, como en la piel. Justamente la piel va a tener llegada justamente de nervios o terminaciones nerviosas para reconocer estímulos. Entonces, nosotros vamos a ver que el epitelio va a tener función sensorial debido a que se origina de la misma capa del embrión que las neuronas. El tejido nervioso se origina también del ectodermo. Entonces, por eso también vamos a decir que la piel, por ejemplo, que es el órgano por excelencia, que tiene mucho tejido epitelial, va a contener también funciones sensoriales debido a que el sistema nervioso también se originó de la misma capa del embrión. ¿Está? Ahora, fíjense, ahí tenemos un epitelio plano. Todo esto que yo estoy observando es la luz de una arteria. Todo esto es la luz de una arteria. Fíjense lo que estoy marcando ahí. ¿Sí? Eso es epitelio simple plano. ¿Está? Por ejemplo, en esta imagen, esto adentro no, olvídense. Esto adentro serían células del tejido conectivo, sin sangre. Todo esto en blanco es luz. ¿Ven? Ahora, todo esto que ustedes ven acá son vasitos, es el epitelio que tapiza por dentro el conducto, es decir, al vaso, al vaso sanguíneo. Entonces, fíjense que ustedes están viendo ahí celulitas planas, una al lado de la otra, y no están viendo separación entre ellas. ¿Sí? Fíjense que se destaca todo esto que estoy marcando, el epitelio plano, ¿sí? Que está en contacto con la luz. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando un epitelio tapiza un órgano con cavidad, a ese epitelio que está tapizando, está en contacto con la luz, se la llama mucosa. ¿Sí? Ese término es importante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ustedes con Lucas seguramente han trabajado que los órganos pueden ser huecos o macizos? ¿Se acuerdan o no? Entonces, por ejemplo, los órganos pueden ser macizos, no tienen cavidad, ¿sí? O pueden ser huecos. ¿Bien? Huecos quiere decir que tienen cavidad. Presentan cavidad. ¿Bien? Por ejemplo, yo acá tengo un órgano hueco. Ahora, en el centro está la cavidad, y a la cavidad le decimos luz. ¿Sí? La luz es la cavidad. ¿Bien? La cavidad es la luz. Ahora, cuando yo tengo epitelio, el epitelio está tapizando, ¿ven? Dijimos, ¿qué función cumple el epitelio? De revestimiento, ¿ven? ¿Está revistiendo qué cosa? El interior del órgano. Entonces, este epitelio en contacto con la luz, muy bien. En contacto con la luz, revistiendo el interior del órgano,
revistiendo el interior del órgano, lo llamamos, como dijo Cata muy bien, mucosa. La mucosa es el tejido epitelial que ustedes van a encontrar en el interior de un órgano cavitado. ¿Sí? Está tapizando un órgano cavitado. ¿Sí? Esa es la mucosa. Ahora, después va a tener varias capas un órgano cavitado. ¿Sí? Pero en realidad el epitelio que está por dentro, tapizando, es la mucosa. ¿Sí? En cambio, los órganos macizos están formados de dos partes. De una parte más externa y una parte más interna. ¿Bien? Los órganos macizos van a estar divididos en dos partes. La parte que está más orientada hacia el exterior y la parte que está más orientada al interior. La parte que está orientada más al interior se llama médula o estroma. Este es el concepto que vamos a aplicar en histología. Médula o estroma va a ser todas aquellas células que yo analice que están más hacia el interior del órgano, el órgano macizo. Ahora, todas las células o los tejidos que yo analice que se orientan hacia el exterior del órgano macizo, se lo va a llamar corteza o parénquima. ¿Tá? Corteza o parénquima, médula o estroma va a ser lo que está en el interior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, parénquima también significa sector funcional. Del órgano. En cambio, la médula o el estroma es el sector de sostén o nutrición. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un órgano macizo, no tiene cavidad, pero tiene las células o tejidos que están más hacia el exterior, se llama corteza o parénquima, va a ser el sector funcional del órgano, mientras que la parte más interna se va a llamar médula o estroma, que van a ser las células que tengan funciones de nutrición, de sostén, para ese órgano. Ahora, el órgano hueco tiene cavidad, y la cavidad la llamamos luz. Esa luz va a estar revestida por un epitelio que vamos a llamar mucosa. ¿Sí? Después el órgano va a tener varias capas. El hueco tiene varias capas. Va a tener, ¿sí?, segunda capa. Va a tener una tercera capa. Entonces tenemos la mucosa. Segunda capa, submucosa. Tercera capa, muscular del órgano. Y la última capa, serosa o adventicia. ¿Está? Entonces, un órgano que tiene cavidad, desde la luz a la superficie va a tener 4 capas aproximadamente. Va a variar depende del órgano. ¿Sí? Entonces, la capa interna es epitelio, se llama mucosa. La capa que le sigue es submucosa. La submucosa va a tener tejido conectivo. Acuérdense, debajo de un epitelio que hay tejido conectivo. Después viene músculo. Un órgano va a tener músculo. ¿Sí? Y por último, viene la capa más externa, se llama serosa o adventicia. La serosa es epitelio simple plano. La serosa es epitelio simple plano. Serosa. Ahí al rebote de la luz, lo escribo bien acá, a ver. Serosa. La serosa es epitelio simple plano, que tapiza el órgano por fuera. Pero esa serosa no tiene todos los órganos. ¿Qué órganos van a tener serosa? El corazón se va a llamar pericardio, es lo que lo cubre por fuera. El pulmón
va a tener serosa y se llama pleura, el epitelio que lo cubre por fuera. Y por otro lado, ¿qué nos queda? ¿Sí? El aparato digestivo, que va a estar recubierto por el peritoneo. Eso va a ser serosa. ¿Sí? Entonces, ya sea el corazón, el pulmón o los órganos del aparato digestivo, van a estar recubiertos por un epitelio por fuera. Epitelio por dentro de la luz y epitelio por fuera. ¿Sí? Ahora, la adventicia es tejido conectivo. ¿Bien? Entonces, dependiendo del órgano donde está, el órgano hueco, donde está, puede estar tapizado por peritoneo, pericardio, pleura, si es el corazón, pericardio, si es el pulmón, pleura, pero el aparato digestivo también va a variar. Por ejemplo, todos los órganos del aparato digestivo que están por arriba del diafragma, sería acá, el esófago no tiene peritoneo, entonces no tiene serosa, va a tener adventicia. Ahora, todo lo que está el diafragma para abajo, ahí es cavidad abdominal. La cavidad abdominal está tapizada por el peritoneo. Entonces, todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal van a estar tapizados, los digestivos, por peritoneo. ¿Está? Entonces, esto tener en cuenta, esto lo vamos a profundizar en nutrición. Pero ¿por qué hablo de esto, chicos? Porque ustedes ya empiezan a ver órganos, van a hablar un poco del aparato digestivo, van a hablar un poco del sistema nervioso, del aparato reproductor, del sistema nervioso, vamos a ir hablando de ciertos órganos. Entonces, desde el punto de vista histológico, yo no puedo saber que hay órganos macizos y huecos y cómo voy a dividir las partes de esos órganos. ¿Está? Esto es lo que yo tengo que conocer antes de empezar a describir un órgano. Primero, un órgano hueco, un órgano macizo. ¿Está? Entonces, eso es lo principal. Y después tengo que saber las capas. ¿Queda claro? ¿Hasta acá? Si no lo puedo explicar, díganme. Copien. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que ver? Una glándula. Dijimos que los epitelios también pueden ser glandular. Pueden ser glandulares. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué es una glándula? Me voy a preguntar, ¿qué es una glándula? Y voy a decir que la glándula es un conjunto de células epiteliales con capacidad secretora. ¿Bien? Esa va a ser la definición de glándula. Una glándula es un conjunto de células epiteliales con capacidad secretora. ¿Sí? Ahora, su unidad funcional, la unidad funcional de la glándula, se le dice adenómero. Entonces, cuando ustedes vean un conjunto de células, es decir, cuando vean las celulitas que están formando la glándula, en vez de decir glándula, desde el punto de vista histológico, vamos a decir el adenómero. ¿Sí? Entonces, cuando veamos ese conjunto de células secretoras, vamos a decir que es una glándula, pero esa glándula, desde el punto de vista histológico, a cada una de las células que lo forman, decimos que es el adenómero. Ahora, las glándulas se pueden clasificar como exócrina, cuando vuelcan su secreción a un conducto. Vuelcan su secreción a un conducto o ducto también se le dice. ¿Sí? Pueden ser endócrinas cuando vuelcan su secreción al torrente sanguíneo.
y pueden ser mixta o anficrina. Bien, mixta o anficrina cuando es de las dos. Tiene poder de secreción en conducto y poder de secreción a la sangre. Secreta al ducto y la sangre. Bien, secreta al ducto y a la sangre. Ahora, de acuerdo a la forma del adenómero, ¿sí? Del conjunto de células, ustedes pueden encontrar esto. Por ejemplo, de acuerdo a la forma que tome el adenómero, la unidad funcional de la glándula, más el tipo exócrina. Las exócrinas van a tener esta característica. ¿Sí? Por ejemplo, de acuerdo a la forma de las células que conforman el adenómero, podemos decir que pueden tener forma de acino. ¿Qué es un acino? Es esférica. Decimos que tiene forma de uva. Vieron que en histología todo tiene forma de algo. El acino va a ser cuando cada una de las células del adenómero de una glándula exócrina, fíjense que acá está el ducto. Ese es el ducto, el conducto. Entonces, cuando cada una de las células que están rodeando el conducto terminan formando, como si fuera una uva o algo esférico, decimos que es acino. También se le puede decir alveolo. Pero alveolo, por ir a la confusión, porque lo vamos a usar en el pulmón. El pulmón tiene alveolo, pero la formita de la región es alveolar. ¿Sí? También podemos tener glándulas exócrinas. Fíjense que estamos hablando de las exócrinas, que van en un ducto. Acá tenemos el ducto. Ese es el ducto, el conducto. Entonces están rodeando el conducto en forma de túbulo. Eso es tubular. ¿Ven? Esa glándula es tubular, forma un túbulo. Está rodeando el conducto en todo su trayecto. ¿Está? Y cuando sea así, fíjense acá. ¿Qué forma tiene ahí? La glándula o el adenómero. De las dos. Entonces esta es mixta o túbulo alveolar. Tiene de las dos. La forma de la glándula o el adenómero, conducto, conducto. Fíjense, los ductos están ducto, ducto. ¿Ven? Entonces, justamente cuando ustedes ven la forma de la glándula o el adenómero es de las dos, es en forma esférica y tubular, es mixta. Entonces decimos que es una glándula mixta o túbulo alveolar. ¿Está claro? Después te lo vamos a profundizar allá por la unidad 3 y 4, cuando vemos algunas secreciones. Cuando analicemos la piel, vamos a ver que hay glándulas que de acuerdo a la secreción se las pueden clasificar como endocrina, merocrina. ¿Cuál? Ducto, conducto. Vuelca su secreción en conducto y lo marqué en rojo. Mixta o anficrina. Secreta al ducto y a la sangre. De las dos funciones.
¿Se entiende, chicos, o no? Muy complejo. Bien. Muchos datos. Sobre todo lo básico y los que vamos profundizando. ¿Por qué? En casa están muy callados. Preguntas. Miremos algunas imágenes de microscopio para darnos cuenta de la forma del epitelio y pasamos con conectivo, que no es tan largo, ya los otros tejidos que vamos a hablar en general. ¿Sí? Fíjense, entonces, esto es un epitelio simple. Simple, ¿qué quiere decir? Que tengo una capa. Plano, la formita, ¿ven? Esta es la capa, esto sería una arteria. La arteria es una estructura hueca, tiene cavidad. ¿Ven? Entonces, fíjense que el epitelio es plano. Plano, fíjense los núcleos, fíjense los colores. ¿Qué color estamos observando acá? Violeta y rosado, ¿sí? Estamos hablando de una tinción bicrómica, una tinción con dos colores, por lo tanto es hematoxilina eosina. Muy bien. Fíjense acá, este es el endotelio, ¿ven? Acá lo veo mejor, ¿ven? Acá veo un corte longitudinal, como que lo hice de costado. ¿Ven? Acá veo las arterias, mejor. La otra es un corte coronal, de frente la estaba viendo. Ahora fíjense la arteria de costado, ¿ven? Todo esto es el endotelio por dentro, ¿ven? Ahí veo la celulita plana. Epitelio simple plano. Todo acá tejido conectivo. ¿Ven? Fíjense, el endotelio sería la capa de epitelio que está por dentro del vaso sanguíneo. A eso se le llama endotelio. ¿Sí? El epitelio que tapiza por dentro a los vasos sanguíneos se lo llama endotelio. ¿Bien? Mesotelio. Mesotelio sería el peritoneo. Es lo que vimos justamente que tapiza es la serosa. Es lo mismo. Acá tenemos un epitelio cúbico. Fíjense, ¿ven? ¿Ven que acá tiene forma cúbica? ¿Ven? La formita de la célula tiene forma de cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que ustedes están viendo es un epitelio simple cúbico. Fíjense que acá tenemos la luz, estos serían glándulas. Normalmente las glándulas, como vimos recién el acino, las glándulas suelen ser la mayoría de tipo cúbicas. ¿Sí? Los adenómeros suelen ser de tipo cúbicos. Ahora tenemos el intestino. ¿Se acuerdan que esto yo también les mostré en el laboratorio? Fíjense, esto es un órgano hueco. Este es el intestino, con las capas, como yo le dije. Todo esto es la luz y esta es la mucosa, el epitelio que está por dentro. Pero el epitelio por dentro del intestino se invagina, es como que se genera bracitos hacia la luz. Y eso se llaman vellosidades intestinales. ¿Está? Dentro de esas vellosidades está la célula cilíndrica. ¿Sí? ¿Ven? Acá están las vellosidades que recién vimos. Tiene un epitelio cilíndrico. Todo eso, ¿ven? Tiene forma cilíndrica la célula. ¿Ven? Eso es un epitelio cilíndrico, columnar o prismático. Y acá vemos otro cilíndrico simple ciliado, ¿ven? Como suele pasar esto a nivel del útero. Las trompas de falopio también tienen cilias. Estas cilias, esto lo vamos a hablar un poquito en la UP3, las especializaciones del epitelio. El epitelio va a tener regiones, una región que se llama apical, una región que se llama vasolateral, y puede tener flagelo, pilis, puede tener cilios, ¿sí? Que son estructuras anexas que vamos a encontrar en la membrana plasmática. Por ejemplo, este epitelio que tapiza la trompa de falopio, por ejemplo, un órgano reproductor femenino, el cilio es como un pelito que lo que hace es barrer cuando hay fecundación el ovocigoto que se está formando, ¿sí? Hasta el útero.
Y este es el pseudoestratificado. El pseudoestratificado cilíndrico normalmente lo encontramos en el aparato respiratorio y tiene funciones, por ejemplo, de segregar moco. ¿Sí? El epitelio pseudoestratificado normalmente lo van a encontrar en las vías respiratorias. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la función? Segregar mucus para barrer las bacterias. Es un mecanismo defensivo. Fíjense acá, ¿ven? Este es el epitelio cilíndrico simple, pseudo-estratificado cilíndrico. Y fíjense que acá están las bacterias. Están entrando y cuando detecta el epitelio la presencia de bacterias, ¿qué hace? Libera mucosidad. ¿Está? Sí, eso sería, depende de la parte que vía. Eso sería el espacio anatómico. ¿Sí? Calentar el aire sería una definición que vamos a ver en el espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Es una región anatómica. ¿Sí? Desde el punto de vista histológico es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Sí? Que secreta moco como protección. Ahora, todo el conjunto anatómico de las vías aéreas superiores que no hacen intercambio de oxígeno, ¿sí? Lo que hacen es humidificar la vía, calentar el aire, etc. ¿Sí? Bien. Y acá que tenemos un epitelio con muchas capas, ¿ven? Esto es un epitelio estratificado. ¿Ven? Esto es epitelio, todo esto es conectivo. Fíjense que la definición de epitelio, ¿qué dijimos? Una célula al lado de la otra. Fíjense, una célula al lado de la otra. Están pegadas, no hay luz. Y esto es el conectivo. Fíjense que acá sí se ve más luz. Más células separadas. ¿Bien? Y este es el epitelio estratificado. Esto es el epitelio estratificado. Todo esto es tejido conectivo. Que tiene queratina. La queratina es lo que está por fuera. Ustedes vieron en el laboratorio. Los chicos que estuvieron en el laboratorio, yo les mostré la piel fina que tenía queratina. Se veía en la superficie. Y la queratina es una proteína resistente que ayuda a evitar que el agua ingrese a la piel. Entonces es impermeable. Pues si no, si nosotros tuviéramos queratina por fuera de la piel, ¿qué pasaría? El agua penetraría dentro de la piel y nuestra piel estaría encharcada, así, como si fuera toda dematizada, llena de líquido. ¿Tá? Entonces, para eso hay queratina. Eso lo vamos a estudiar en la UP de piel. Fíjense, acá tenemos un epitelio estratificado, ¿ven? Todo esto es muchas capas. Esto es tejido conectivo, células separadas, ¿ven? Acá también, este es un epitelio con queratina. Este no tiene queratina. ¿Sí? Este tiene queratina. ¿Ven? Y esto es muchas capas. Esto es todo tejido conectivo. Los núcleos están más separados. Acá están todos juntos, que casi están pegados. Bien. Y esto es lo que vimos recién. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿De epitelio? ¿No? Después lo vamos a profundizar en la unidad 3. ¿Sí? Sería en realidad la otra semana. Antes del laboratorio 2. ¿Bien? ¿Preguntas en casa? ¿Pasamos al siguiente tejido? Fíjense lo que dice el tejido conectivo. El tejido conectivo, fíjense que analicemos la palabra. Conectivo, significa conectar, unir. ¿Tá? Entonces, ¿qué función va a tener el tejido conectivo? Dar forma a una célula, dar resistencia a un conjunto de células, permitir la nutrición, como vimos. Recuerden que el tejido conectivo siempre va a estar debajo de un epitelio, normalmente, para poder nutrirlo. Almacena, también cumple funciones de almacenamiento de sustancias. Tiene protección también, porque dentro del tejido conectivo ustedes van a ver que está la célula del sistema inmune. El tejido conectivo es tan amplio que se va a diferenciar en células sanguíneas, células óseas, células cartilaginosas y células del sistema inmune. Por eso vamos a decir que dan protección también. Ahora, reparación. También vamos a tener distintas células del sistema inmune que van a participar en el proceso inflamatorio. Cuando hay una herida, cicatrizar. Todo esto va a ser el tejido conectivo. Por eso es tan importante. Fíjense las funciones que va a tener el tejido conectivo. ¿Sí? Es uno de los más, es decir, todos los tejidos son importantes, pero el que va a participar en todos lados es el conectivo. ¿Sí? Preguntas en casa, si no voy muy rápido.
¿Estamos bien? Bien. Acá tenemos algunos tipos de tejido conectivo. Este es el tejido conectivo fibroso. Este le soporta el hueso, por ejemplo, y acá tengo la sangre, conectivo fluido. Yo puedo tener un tejido conectivo en forma líquida, como es la sangre, puedo tener un tejido conectivo fuerte de soporte, como es el hueso, o puedo tener un tejido conectivo fibroso, como vemos acá, que son los tendones y ligamentos. Esto es un corte, un tendón, un ligamento, esta imagen que estoy señalando. Acá hueso y acá sangre. Lo puedo ver en estos aspectos, fibroso, de soporte o fluido. Bien, el tejido conectivo, voy a hacer antes de pasar acá, una apreciación en el pizarrón. Entonces, tejido conectivo. Conjunto de células con abundante espacio intersticial. Fíjense que se diferencia de lo que dijimos del epitelio. ¿Qué habíamos dicho en el epitelio? Que son juntas, que no hay espacio intersticial. En el conectivo sí. Que derivan del mesodermo. Bien, que derivan del mesodermo. Esa es la capa del embrión de la que va a derivar el tejido conectivo. Del mesodermo. ¿Sí? Derivan del mesodermo. Bien. Ahora, vamos a decir que es vascular porque tiene vasos propios. Bien, es vascular porque tiene vasos propios. ¿Qué otra característica va a tener el tejido conectivo, además de todo esto? ¿Sí? Que va a tener componentes. El tejido conectivo tiene componentes fundamentales. ¿Cuáles son esos componentes? Va a estar formado por células, cuyas células se van a clasificar en células fijas o residentes, o móviles o migratorias. Entonces, las células del tejido conectivo se pueden clasificar en fijas o residentes, móviles o migratorias. Y además vamos a tener la sustancia fundamental o amorfa. Sustancia fundamental o amorfa, que también se le dice MEC o matriz extracelular, también, sí, varios nombres, la sustancia fundamental. Entonces, nosotros tenemos que decir que el tejido conectivo está basado en células fijas o móviles y además de sustancia fundamental o amorfa MEC. ¿Sí? Las células fijas o residentes son las células madres, los adipocitos y el fibroblasto. Y el fibroblasto es una célula que produce fibras elásticas, colágenas y reticulares. Es decir, el fibroblasto produce fibras o proteínas
Las fibras son proteínas. Elásticas, colágenas y reticulares. ¿Qué van a ser el componente fundamental de la matriz extracelular? ¿Sí? Estas células que vamos a encontrar en todos los tejidos conectivos, por eso yo digo célula fija o residente. Quiere decir que en todas las células de cualquier tejido conectivo que yo tenga, siempre puede haber células madres, adipocitos y fibroblastos. ¿Tá? Ahora, los fibroblastos producen proteínas elásticas, colágenos, reticulares que van a formar parte de del otro componente del tejido conectivo, de la matriz, de la sustancia fundamental. Ahora, cuando yo hablo de las células móviles o migratorias, hablo de los glóbulos blancos o leucocitos. Esas células permanentemente migran. El neutrófilo, el basófilo, el monocito, el eosinófilo, el linfocito. ¿Tá? Entonces, cuando yo hablo de células móviles o migratorias, estoy hablando justamente de las células que conforman parte del tejido sanguíneo, como también del sistema inmunológico. ¿Sí? Los glóbulos blancos. Entonces, estas células no las voy a encontrar en cualquier tejido conectivo. Va a depender de la función. Ahora, siempre en un tejido conectivo, las fijas o residentes son las que siempre van a encontrar. Por eso se llaman fijas o residentes. En cambio, las móviles o migratorias no siempre. Va a depender del tipo de tejido conectivo que analicen. ¿Está? Y el otro, sí. Colágenas y reticulares. Y la sustancia fundamental o amorfa tiene agua en un 90%. Fíjense, tiene agua en un 90%. Tiene nutrientes y tiene fibras. ¿Qué fibras? Las que producen los fibroblastos. ¿Sí? Va a tener fibras como la elástica, colágeno, reticular. ¿Está? Entonces, primero y principal, yo tengo que saber que el tejido conectivo tiene espacio entre sus células, es vascular porque tiene vasos propios, deriva del mesodermo, y los componentes fundamentales son células fijas o residentes, células móviles o migratorias y la matriz fundamental, sustancia fundamental o sustancia amorfa. ¿Sí? Estos son los componentes fundamentales del tejido conectivo. ¿Sí? Fundamentales del tejido conectivo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Vayan copiando eso y ahora vamos a ver la diferenciación. Fíjense, entonces, el tejido conectivo se origina en el mesodermo, ¿sí? Está formado por células o sustancia intercelular, sustancia amorfa, matriz extracelular, como quieran llamarla. Hay diversas formas de llamarle a la sustancia fundamental. Fíjense que la sustancia intercelular es muy abundante, que es lo que lo caracteriza o lo diferencia del epitelio. Pero dentro de la sustancia intercelular hay fibras y sustancias. Por ejemplo, yo lo que les pongo acá, ¿ven? Que la sustancia intercelular amorfa es igual que la gelatina royal. Imagínense la gelatina, el postre, ¿sí? El aspecto gelatinoso que tiene, bueno, así es la sustancia fundamental, o la sustancia amorfa. El espacio entre la célula y el tejido conectivo es así, como imaginarse la gelatina royal. ¿Sí? Pero además tiene glucosaminoglicanos y tiene hidratos de carbono con proteínas, ¿sí? Que también las producen los fibroblastos, como por ejemplo ácido hialurónico, condroitinsulfato, queratansulfato. Esas sustancias son importantes, por ejemplo, cuando nosotros veamos ahora cómo se especializa el tejido conectivo, vamos a ver los nombres nomás de la especialización, vamos a encontrar el cartílago, ¿sí? El cartílago es un tipo de tejido conectivo. Y el cartílago tiene mucha cantidad de estas sustancias. Por ejemplo, ustedes vieron en anatomía que sobre dos superficies articulares hay cartílago, ¿no? Bueno, si ese cartílago se erosiona, hay artrosis. ¿Tá? Y en los tratamientos de artrosis, ¿vieron los polvitos que les dan a las personas que tienen artrosis, que tiene glucosamina? ¿Vieron los polvitos a mezclar con agua? Bueno, tiene todo esto. Lo que estamos reponiendo es el tejido conectivo.
en el tratamiento, porque la persona tiene una lesión del cartílago de la articulación. ¿Tá? Que no es lo mismo hablar de artrosis. Perdón, de osteoporosis. La osteoporosis cuando ya se perfora el hueso. Eso es más grave. Pero la artrosis yo la puedo tratar todavía. Porque lo que hago es reponer el tejido conectivo, reponer todas esas sustancias de la matriz fundamental. ¿Tá? Entonces, fíjense que es muy importante comprender esto, ¿sí? Ya sea de la anatomía como de la histología. Ahora, ahí tenemos los fibroblastos. Fíjense que los fibroblastos tienen forma de estrella y son justamente las células fijas del tejido conectivo que vamos a ver que producen el colágeno, la elastina, la reticulina, que son las proteínas que son las fibras puntuales del tejido conectivo. ¿Está? ¿Cómo? ¿Qué pasa que me pones? Después lo comparto, creo que está en el campus de Presil, en el módulo de biología celular. Dale. Bien. También los fibroblastos son las células que participan en la cicatrización, en el proceso de cicatrización. Estos son los fibroblastos, ¿sí? Ahora, ven, acá tenemos el resto de las células. Los macrófagos, los linfocitos, los plasmocitos, el mastocito. Todas estas son células móviles. En cambio, el adipocito es fija, como justamente el fibroblasto. ¿Sí? Y acá tenemos las fibras, ¿ven? Todas son proteínas. Así se ve con el microscopio electrónico. Se ve la proteína claramente. Y acá se ve, ¿sí?, en un microscopio electrónico de más de 1000 resoluciones. En un óptico no van a ver colágeno. Vamos a verla, sí vamos a observarla, pero la vamos a ver muy difusa. No así, tan real. ¿Sí? Como se ve en los microscopios electrónicos. Acá están las fibras reticulares, ¿sí? Reticulinas, que se ven en color negro. Y acá están las fibras elásticas, ¿sí? También que se ven justamente en un color marrón, ¿sí? Justamente eso permite que un tejido pueda estirarse o volver a su forma de origen. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver la clasificación. ¿Ven? Ahí tenemos la clasificación del tejido conectivo. El tejido conectivo se clasifica en mucoso o mesenquimático, ese es el que deriva del embrión. Cuando se forma el mesodermo, en la tercera semana, el primer tejido conectivo que se forma se llama mucoso o mesénquico. Luego vamos a tener el cartílago, luego el hueso, por ejemplo, en el embrión. Pero vamos a tener también la clasificación del tejido conectivo propiamente dicho, que sería este, que puede ser laxo o denso, y después vienen los especializados. ¿Sí? Ahí se lo escribo en el pizarrón mejor. ¿Sí? Estas serían las formas generales. Clasificación del tejido conectivo. Embrionario o mesenquimático. Propiamente dicho. Bien. El propiamente dicho puede ser laxo, tejido conectivo laxo, tiene más cantidad de células y menos cantidad de fibras. Por ejemplo, la dermis en piel. Ahora, voy a tener el denso. Tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso tiene menos cantidad de células, pero tiene más cantidad de fibras. ¿Bien? Y dos ejemplos de tejido conectivo denso son los tendones y los ligamentos. Eso es tejido conectivo denso. Por ejemplo, el tendón une músculo más hueso. Y los ligamentos, recuerden que unen hueso con hueso. Entonces, cuando yo diga que es un tendón y que es un ligamento, ustedes ya tienen que saber.
Un tendón es un tejido conectivo denso que une el músculo al hueso. ¿Qué es un ligamento? Es un tejido conectivo denso que une hueso con hueso. Ahora, ¿qué significa? Dijimos que ustedes tienen que el tejido conectivo está formado por células y matriz. Ahora, si el tejido conectivo tiene mucha cantidad de células y poquitas fibras en la matriz, es laxo en la piel. Pero la piel también tiene muy profunda. Ahora, si yo tengo mucha cantidad de fibras y poquitas células, es un tejido denso. ¿Por qué? Yo requiero resistencia. El denso requiere resistencia, fuerza. En cambio, el laxo tiene más funciones de nutrición, de alimentación, de unión. ¿Está? ¿Se entienden esas diferencias? ¿Sí? Y después tenemos el especializado. Este lo vamos a ir estudiando en cada unidad problema. Dentro del especializado tenemos el hematopoyético, que es el que da origen a las células madres en la médula ósea. El sanguíneo, la sangre, el linfático o inmunológico, el óseo, el cartilaginoso y el adiposo. ¿Sí? Entonces, estas son especializaciones del tejido conectivo. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a trabajar en la unidad 3 y 4 con esto, con el propiamente dicho. Ahora, el hematopoyético de células madres lo vamos a estudiar en la UP11 de inmunidad, en la 12 y la 13 de tejido óseo, cuando hablemos de hueso. El tejido óseo lo voy a estudiar en la UP12 y en la UP13, como así también el cartilaginoso, en la UP12 y en la UP13. Porque voy a hablar de hueso, cartílago, diferencia. ¿Sí? Después voy a hablar el sanguíneo y el linfático en la UP11 de inmunidad. Sistema inmune, cuando canalice la sangre. ¿Bien? Y el adiposo lo estudio en nutrición. ¿Sí? Lo voy a ver en nutrición justamente cuando tenga que ver todo el proceso hormonal para la producción o regulación de la alimentación. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ahora, en la UP4 y 3 de crecimiento y desarrollo, voy a trabajar con el propiamente dicho. Voy a trabajar con lo que va a formar parte de la piel. ¿Sí? Con tejido conectivo laxo y denso. La piel voy a encontrar de los dos, pero es más abundante la cantidad de tejido conectivo laxo que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Entienden? Ya terminamos. Me queda una imagen y después músculos se los voy a mencionar, pero vamos a charlar de el auto correspondiente. ¿En casa alguna pregunta? No, no. ¿Qué salió de cosas? Cartilaginoso. Cartilaginoso.
esta imagen. Lo que está acá en color rosadito sobre el principio es tejido epitelial. Ahora, lo que está acá abajo es todo tejido conectivo denso. Fíjense que hay pocas células. ¿Ven? Estos serían células. Célula, 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 célula. Es poquita la cantidad de células que hay. Y todo lo otro que veo blanco, como si fueran proteínas, es el tejido son las fibras. Todo lo otro es fibra. Entonces ahí estoy viendo tejido conectivo denso. Estoy viendo poquitas células y muchas fibras. Eso es tejido conectivo denso. ¿Bien? Ahora, ¿ven el tejido conectivo laxo? En el tejido conectivo laxo veo más presencia de células que de fibras. Se ven más los núcleos en el tejido conectivo. Más células separadas, pero veo más justamente presencia de núcleos que de, en este caso, fibras. Eso es laxo. ¿Bien? Eso es lo que nos tiene que quedar en claro. ¿Sí? ¿Estamos? Lo principal. Bien. Y para terminar, vamos a mencionar solamente las características básicas del tejido muscular y el nervioso. ¿Sí? Que esto lo vamos a ver más adelante. Pero para ahora tenemos que saber que hay tejidos. Entonces, el tejido muscular, algunos lo han visto ya en el seminario de Lucas de sistema muscular. Entonces, el tejido muscular tiene como función el movimiento de las fibras musculares. La célula básica del músculo se llama miocito. Y existen tres tipos de músculo. El músculo liso, el músculo estriado-esquelético y el músculo estriado-cardíaco. ¿Sí? Entonces, fíjense acá las diferencias histológicas, que es lo que me interesa que ustedes aprendan por ahora hasta que podamos trabajarlo en el microscopio. El músculo liso, fíjense que tiene forma de uso o palillo de tambor, le decimos nosotros. No tiene presencia de estriaciones, tiene un único núcleo central. ¿Ven? Un único núcleo central y ausencia de estriaciones. Generalmente el músculo liso va a estar en la pared de los órganos, de las vísceras, y es involuntario, quiere decir que yo no lo puedo controlar, lo controla el sistema nervioso. ¿Está? Después tengo el músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo estríado. ¿Está? Es un músculo estríado. ¿Qué significa que es un músculo estríado? Que sus células están alargadas, tienen muchos núcleos, y fíjense que tienen estriaciones. Tienen estrías. En cambio, el músculo cardíaco también tiene estrías, pero ¿de qué se va a diferenciar del esquelético? Que se ramifica. ¿Está? Por ejemplo, el corazón es igual al esquelético, nada más que sus núcleos están cerquita a la bifurcación y se ramifican. ¿Está? Esa va a ser la principal diferencia que ustedes quiero que ahora sepan. El esquelético es voluntario. ¿Por qué? Porque yo lo puedo coordinar con el sistema nervioso somático. En cambio, el músculo cardíaco también es involuntario. Yo no puedo coordinar mi corazón, porque el corazón tiene la capacidad de regularse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, estas son las tres diferencias que quiero que ustedes acuerden del tejido muscular. Igual, los que estuvieron la clase con Lucas ya lo han visto, y también con Lucas creo que ya han visto todo el sistema nervioso, la genialidad del sistema nervioso. Por lo tanto, han charlado también la importancia de la célula. Pero que igual lo vamos a retomar en la unidad del sistema nervioso, en profundidad. ¿Ven? Por ejemplo, ahí tengo un músculo estriosquelético, va a formar fascículos, el conjunto de fascículos forma justamente el músculo propiamente dicho. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tenemos un fascículo, que es un conjunto de fibras musculares, ahí adentro cada puntito es una fibra muscular, y la fibra muscular por dentro va a formar una unidad fisiológica que se llama sarcómero. Todo eso lo vamos a analizar también en la unidad correspondiente. ¿Sí? Y el tejido nervioso deriva del ectodermo, ¿sí? Como dijimos, igual que la piel, y el tejido nervioso está formado por dos tipos de células. ¿Cuáles son esas células? Las neuronas y las células de la glía. Ahora, yo voy a poner que las células de la glía son células que se dividen por mitosis. Ahora, las neuronas, ¿se acuerdan? Al igual que el músculo, cuando vimos ciclo celular, dijimos que no se dividen, porque están en un estadio G0. ¿Está? Entonces se especializan. ¿De qué manera se especializan? Por ejemplo, la neurona y el miocito, la célula muscular, se especializan en células que generan corriente eléctrica.
Y a esas células las llamamos células excitables. ¿Está? Entonces, fíjense todos los conceptos que tenemos para que ustedes vayan leyendo, que están en el apunte de histología, vayan leyéndolo porque es la introducción a poder entender cómo están los órganos, cómo vivimos el tema de un órgano hueco, un órgano macizo, ¿está? Entonces, esto lo vamos a profundizar puntualmente con la función y todo en la unidad número 6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Mucha información. ¿Sí? Sí, por eso, el miocito, la célula del músculo es el miocito. Entonces, tanto el músculo esquelético, liso, todo el tejido muscular es excitable. En cambio, el tejido nervioso no lo voy a llamar excitable por completo. Porque vos dentro del tejido nervioso tenés neuronas y glías. Las glías no son justamente excitables. ¿Sí? Solamente la neurona. ¿Estamos, chicos, con las informaciones? ¿Sí? Tenemos la generalidad del tejido que lo vamos a volver a ver esto. No sé, no es que ya me lo vi y no lo doy más. Vamos a profundizar ahora, cuando llegue cada unidad correspondiente. ¿Qué es lo que tengo que ver de cada tejido? Ahora ustedes saben la genialidad para entender qué diferencia había entre un epitelio y un conectivo. Poder ahora imaginarse un poquito mejor lo que hemos visto en el laboratorio que yo hice en la práctica. ¿Vamos? ¿Listo? Finalizamos acá.